Al aire, Katy Kunze. Hace unos minutos hablábamos sobre la importancia de la revitalización de la lengua del pueblo indígena Muisca, una mirada al territorio Muisca en Bogotá, Obacatá, Suba Cubún, la lengua de Suba, hoy en Katy Kunze, la voz de los territorios. Hablaremos sobre la revitalización y reivindicación de la lengua Muisca como un legado ancestral que ha perdurado a lo largo de los siglos en la comunidad indígena de Suba, y que esta lengua ha estado presente en la cotidianidad, con el uso de palabras que aún enriquecen varias de las conversaciones con muisquismos que evocan el pueblo indígena Muisca, palabras que aún viven en nuestros hogares y prácticas diarias. El día de hoy vamos a saludar a una invitada muy especial, Nicole Torres Sierra, que es maestra e investigadora de la lengua Muisca. Bienvenida, Nicole, y un saludo muy especial. Hola, muy buenos días. Yo a mi bichina Wakunchinga. Se me alegra el corazón aquí de estar con ustedes, oyentes de Katy Kunze. Entonces, bueno, agradecida y también por la invitación. Gracias, Nicole. Nicole, ¿desde dónde nos está saludando? Los saludo desde hoy día el barrio Suba Rincón, la UPZ más grande de Bogotá, ubicada en mi territorio bello que es Suba. Nicole, hoy estamos hablando en Katy Kunze, la voz de los territorios, sobre la importancia de la revitalización de la lengua del pueblo indígena Muisca. Quisiera que nos hablara un poco sobre cómo ha sido este proceso. Bueno, ha sido un proceso de largo aliento, creo que para poder entender un poquito de cómo ha sido el proceso de revitalización de la lengua, se hace prudente también reconocer qué le pasó a la lengua. Y bueno, pues la respuesta básicamente se da a partir del tiempo de la colonia, cuando se generan los procesos de política lingüística por parte de los españoles. Ellos básicamente generaron unos decretos o normas que en ese momento se llamaban cédulas reales, en donde tomaban decisiones sobre las lenguas indígenas en ese momento, en la colonia española. Entonces, por ejemplo, en 1581 se da una cédula real que ordenaba la enseñanza metódica de diferentes lenguas en lo que hoy día es nuestra América, nuestro Abya Yala. Y una de ellas fue la lengua muisca. Fue una de las lenguas generales, se llamó, de lo que fue el nuevo reino de Granada en su momento, con otras lenguas más, como lo fue el Siona. Entonces, pues la lengua muisca ahí empieza a ser estudiada. El decreto decía que los párrocos tenían que estudiar la lengua, y con esos estudios se generaron cátedras que crearon también ellos y dejaron documentos. Esos documentos de ese tiempo son ahorita base para poder revitalizar la lengua. Entonces ahí hay un punto de partida muy importante para nosotros, reconocer esa gran cantidad de información, es mucha, es amplia, sobre la lengua muisca en la época colonial. Y también se enmarca con la palabra de la lengua que está viva en los territorios, ¿sí? Porque no solamente en los documentos históricos está la lengua, está todavía ahí vibrando y latiendo en la jerga y en la tradición oral de nuestros abuelos y abuelas en el territorio. Aquí, por ejemplo, en el marco del Cabildo Indígena Muisca de Suba, hemos hablado con los mayores y, como decías tú ahorita, pues se mantienen todavía gran cantidad de palabras que a veces los abuelos no saben que es lengua muisca, pero que lo son, tienen su origen. Entonces es desde allí, desde esos dos lugares de partida, que hemos empezado a hacer un proceso de revitalización. Suba Cubún no es solo un proceso de revitalización, sino también un proceso de apropiación y autonomía del pueblo indígena Muisca de Suba. Nicole, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado en ese proceso de revitalización de la lengua muisca en Suba? Pues precisamente uno de ellos
y es el que también genera la posibilidad de llamar a la lengua no solo lengua muisca, sino lengua muisca de Suba o Suba Q, que es lengua, la lengua de Suba. Ha sido porque en general la lengua que se habló en este territorio, o las lenguas que se hablaron, porque la diversidad lingüística era amplia, no, pues ya se habló hace mucho tiempo, ¿no? Se habló hace más de 500 años esas lenguas que documentalmente hoy día estamos también reivindicando. Entonces, desde ese lugar para nosotros es importante traer a colación como ese camino ancestral que nos permite todas esas fuentes histórico-documentales, pero también lo que está hoy vivo. Y por eso es que hemos dado a colación a reivindicar una nueva lengua. En nuestro caso, una lengua de Suba, la lengua Ujú. originaria de Suba. Eh, Esto ha implicado retos, por supuesto, porque como ya no tenemos la posibilidad de escuchar a los mayores hablar en la lengua, hay muchas decisiones que tenemos que generar como creación de vocabulario. También hay vacíos todavía de orden gramatical que Ujú. no lo suplen estos documentos y hemos tenido entonces que tomar esas decisiones como, bueno, ¿cómo resolvemos esto para darle la voz nuevamente a esa lengua para poder comunicarnos con el territorio? Ujú. Entonces, bueno, esto afortunadamente se ha llenado también como con el consejo espiritual de abuelos y abuelas, quienes a través de la consulta y el pagamento pues van recibiendo también cómo tiene que ser ese camino, ¿no? Eh, Sin embargo, pues sí, existen más dificultades. Otra de ellas también es que pues el apoyo en general estatal es muy escaso, aunque tenemos la ley 1381 del 2010 que dice que se protegen y el Estado debe proteger pues los procesos de reivindicación y revitalización de lenguas indígenas. Ujú. Pues creo que esta ley ha apoyado más a lenguas que se consideran, entre comillas, vivas. Las lenguas que ya están extintas, según estas categorías de vitalidad, pues difícilmente se nombran o se les atiende, ¿no? Entonces ha sido como una lucha constante, también decirle al Estado cómo nosotros queremos volver a hablar nuestra lengua porque queremos volver a sanar nuestro territorio, ¿no? Ujú. Principalmente esa es la causa por la que queremos revitalizar la lengua muisca. Entonces, pues el proceso es muy autogestionado, ¿sí? Todos los talleres, los materiales didácticos, las Sí. investigaciones que hemos hecho son completamente autogestionadas. Nicole ha hecho parte de este proceso donde pues han tenido diálogos, como lo menciona, con abuelos y abuelas quienes compartieron sus conocimientos y experiencias precisamente para preservar y reivindicar esa herencia lingüística. Y surge ese proceso de educación propia intercultural de SUA. Nos gustaría, Nicole, que por favor nos contara precisamente sobre esos insumos didácticos y esa hipermedia educativa para la enseñanza de Subacún. Sí, pues para nosotros es importante darle también un camino muy definido al proceso, porque al principio de la consolidación del Cabildo Indígena Muisca de Suba, en donde particularmente he trabajado más, no había algo fijo, no teníamos tan claro cómo representar la lengua, entonces se empezó a través de acciones que todas son muy valiosas en el proceso, pero no eran claras. Entonces es en el plan de vida que estamos todavía construyendo, en donde se genera ya como tal unos planes a corto, mediano y largo plazo para poder decir vamos a tener hablantes nuevamente de nuestra lengua, ¿sí? Ujú. Entonces, dentro de las estrategias, pues obviamente se acoge la educación intercultural, que es como la llamamos aquí en Suba, por nuestro contexto plenamente multicultural. Eh, Podido entonces reivindicar y generar unas acciones pedagógicas desde lo propio, ¿sí? Situadas para revitalizar la lengua, entonces para enseñar la lengua. Se empieza, por supuesto, pues, con las infancias e incluso pues estamos hablando también de empezar un proceso de revitalización desde la gestación, ¿no? Ujú. Entonces, con las mamitas ya, que para que le hablen a los niños nuevamente en la lengua cuando están ahí en sus vientres. Y esa desde allí, pues ya hemos planteado todo un camino ahí también muy enfocado como en la educación formalizada a la que estamos.
representando también como pueblos indígenas. Y pues ahí creamos también otra estrategia que está situada en la educación propia, y es la creación de materiales pedagógicos didácticos. Entonces, pues se crearon primero materiales físicos, cartillas, diccionarios ilustrados, cartillas para aprender la lengua desde actividades pedagógicas, desde cuentos o oralituras, etcétera. Pero recientemente, pues ya, sobre todo por los jóvenes, sí, como que tomamos la decisión de crear ya materiales virtuales. Entonces, Ujú, hay ahorita una aplicación para aprender la lengua que se encuentra en Play Store, y hay otra que ya es una hipermedia, que es la que mencionas, se llama SUA. ujú. Eh, entonces, pues ahí en la hipermedia básicamente tenemos lecciones. Ahorita hay 4 lecciones para aprender diferentes como temas o campos semánticos que son relevantes para nuestra comunidad, como el cuerpo, la familia, el hogar, la huerta, la medicina, la cocina, la fiesta, la música y los juegos. Y Ujú. pues este material se hizo completamente con la comunidad, es colaborativo, ¿no? O sea, los autores que hicieron como tal esta hipermedia son básicamente la comunidad de niños, niñas, jóvenes, adultos e incluso abuelos hicieron parte. Nicole, además de esta hipermedia educativa, también hay un programa en la Universidad Nacional para las personas que estamos interesadas cómo acceder a ese proceso de educación propia. Pues la Universidad Nacional, eh, con algunos estudiantes que ya son egresados también, de antropología, de lingüística, incluso de historia, crearon un proyecto que se llama Musco Kubun. Ujú. Musco es gente, ¿cierto? Musco, que es de donde viene la palabra muisca. Ya. Y Kubun es lengua, como les decía, entonces es como la lengua de la gente. Este es el glotónimo que se le dio a la lengua muisca en la época colonial. Entonces, es un proyecto hoy día que es mantenido y actualizado como por estos estudiantes, eh, y también trabaja en cooperación con el Cabildo Indígena Muisca de Suba, al que pertenezco, y la comunidad Muisca de Chía. Ujú. Entonces, este proyecto lo que ha buscado es la transcripción de esos documentos lingüísticos misioneros que les contaba al inicio. También ha generado y ha creado un diccionario muisca español para poder conocer vocabulario en general, y ha hecho la recolección de muisquismos, que son estas palabras de origen muisca, como Bogotá, como Bosa, como Suba, pero también vocabulario como la curúa, que es un fitónimo, la chua, Ujú. eh, también palabras de la cotidianidad como el chingue, eh, como la changua. Todas esas palabras son de origen muisca, entonces ahí se han recolectado en este proyecto, y también la lematización de los vocabularios, que es básicamente ir a esos manuscritos y poder encontrar así eh, morfológicamente segmentado cada parte de las oraciones de estos documentos que fueron lingüísticos misioneros. Entonces, pues el proyecto es muy rico, o sea, está acceso al público, también es un proyecto autogestionado, no necesariamente lo mantiene la Universidad Nacional, sino específicamente Diego Gómez Aldana, que es como el líder del proyecto, y pues encuentra como acceso a toda la gente para que puedan revisarlo. Lo encuentran como muisca.cubun.org, o en Google ponen diccionario de lengua muisca y seguro ahí aparece. Ujú. Entonces desde allí pueden acceder, y como tal ya en la Nacho, en la Universidad Nacional, en sede Bogotá, encuentran en la actualidad la Cátedra de Lengua Muisca, que es una electiva para toda la comunidad universitaria. O sea, para los estudiantes pueden acceder a esta cátedra cada semestre, y pues justamente en esa cátedra la oriento yo. Yo Ujú. estaré orientando como es también en la Universidad Nacional, para que se puedan inscribir y aprender pues un poco de la lengua, pero sobre todo de la raíz y de la historia o la identidad de Bogotá. ¿Qué fue lo que motivó a Nicole Torres Sierra liderar este proceso de revitalización de la lengua del pueblo indígena muisca? Pues hay una relación y un motivo muy importante para mí en general, y es básicamente como entender en mi paso por este mundo, y también como en la palabra de mi abuela, lo que le pasó al territorio, ¿no? Saber que yo veía cemento por todos lados,
pero cuando conversaba con nuestros mayores, ellos por el contrario siempre mencionaban a una Suba muy verde, sí, a una Bogotá muy verde, una Bogotá llena de humedales, llena de cuerpos de agua, llena de montañas, de lagunas. Ujú. Entonces, desde allí fue que empezó como esa sensibilidad por decir, pero ¿y entonces qué le pasó al territorio? Y en el proceso pues me di cuenta que ya no podíamos hablar con el territorio y al no entenderlo pues precisamente nos desarraigamos mucho de su esencia, ¿no? Entonces nuestros abuelos son de los últimos que pueden tener como todavía esa sensibilidad y ese reconocimiento tan profundo de las plantas, nombres de los animales, nombres que se sacaban, sí, en general de las costumbres, de las tradiciones. Ujú. Entonces, pues desde allí es que empiezo a decir, venga, hay que volver a eso, hay que volver como a esa esencia. Y la respuesta básicamente para volver a eso, pues la revitalización fue hablar nuevamente la lengua de acá. Creo que podemos volver a hablar y reconocer y tener una esencia con el territorio. Después, esa es mi principal motivación, como poder sanar esta tierra, es poder volver a hablarle en su lengua original. Ujú. Nicole, ¿cuáles son esos objetivos a largo plazo para la preservación y fortalecimiento, pues, de este proceso de educación propia intercultural de SUA? Nosotros, pues, en la actualidad, como plan primordial, soñamos con volver a tener hablantes. Ujú. No lo vemos tan imposible porque, como les mencionaba antes, la lengua muisca tiene gran cantidad de registros y a diferencia de otras lenguas indígenas que en este momento se consideran extintas, pues nosotros contamos con mucha información, ¿no? Como que nos da apertura, además con una gran motivación. Entonces, a largo plazo, ese es como el objetivo principal, como lograr tener hablantes y luego pues seguir manteniendo unas estrategias de crecimiento lingüístico para que igual la lengua siga siendo hablada por las generaciones. Ahora, eso pues se tendrá que hacer a través de muchas estrategias que para nosotros pues sabemos que son complejas. Uno de ellos, por supuesto, es como la promoción desde la educación propia para aprender la lengua. Entonces soñamos como comunidad acá en Suba tener un colegio propio. Ujú. Nosotros somos más de 11.000 miembros pues, del Cabildo Indígena Muisca de Suba y tenemos muchos niños que, pues, con los que soñamos tener justamente un colegio propio en donde se enseñe la lengua y con el tiempo no solo sea como la lengua como segunda lengua de aprendizaje, como ahorita lo puede ser el inglés, sino sea la lengua de instrucción, con la que se enseñen todos los temas. Entonces, pues va a ser a través del colegio, pero también va a ser a través de otros escenarios que para nosotros darán lugar a esa motivación de la lengua. Creo que es importante que Bogotá reivindique su identidad, porque la identidad de Bogotá siempre es muy abstracta y también es muy generalizada, es Ujú. muy colombiana su identidad. Y está bien porque muchas personas vivimos en Bogotá, muchas personas que vienen de otros lados ya se han enraizado acá, pero la esencia y el pensamiento original de esta tierra es el pensamiento muisca. Entonces, soñamos también a largo plazo que la ciudadanía en general comprenda esto, que abrace como esa identidad, que quiera aprender la lengua y que estrategias como la cátedra muisca en la Universidad Nacional ocurran en diferentes lugares, como en los colegios públicos. A Ujú. los niños no se les enseñe solamente como segunda lengua y como proyecto de bilingüismo el inglés o otras lenguas extranjeras, sino lenguas nativas. Y pues creo que aquí en Bogotá la lengua muisca daría una oportunidad muy importante para crear ese proyecto que siempre las alcaldías quieren apostar frente a la ciudadanía y a todo este pensamiento de cívico, ¿sí? Creo que desde ahí habría una oportunidad importante. Ujú. Eh, y bueno, en general tenemos muchos sueños. La consolidación de un resguardo propio en la comunidad es otro de los sueños. Creo que cuando podamos volver a tener un territorio que solo sea nuestro, nos va a dar también la oportunidad de volver sí, a tomar esas costumbres que surgirán en la lengua y pues transmitirlas, ¿no? De generación en generación.
Nicole hablaba de que ha sido también un proceso autogestionado. ¿Cuál es el llamado que le hace al Estado colombiano y el mensaje que le deja a todos los oyentes que están conectados hoy con Katy Kunz y la voz de los territorios? Pues mi mensaje especial es a reconocer que también en las ciudades y en esos espacios que llamamos contextos urbanizados o territorios urbanizados hay una esencia indígena. Sí, como dicen acá los abuelos, todos los lugares son sagrados, incluso las ciudades como Bogotá son sagradas. Y este territorio es indígena, ¿no? Entonces nuestro llamado y el que yo le quiero invitar hoy, pues a los oyentes de Katy Kunze, es a poder como encontrar en Bogotá no solo como ese pensamiento del trabajo y el cansancio y el ruido y todo este mensaje que a veces le damos aquí a esta tierra, sino también como un pensamiento de que nos recibe, de que la madre, a pesar de todos los días allá nuestros cerros orientales se están limpiando, nos están enviando desde el páramo esa choque, esa lluvia que sana, ¿no? Que nos permite respirar bonito a pesar de tanta contaminación, que desde los humedales allá todavía tenemos hermanos mayores que son nuestros animales, ¿no? Ujú. También como queriendo vivir y coexistir con nosotros como lo han hecho por tantos siglos y milenios. Entonces mi mensaje es ese, como a darle un mensaje de aliento a Bogotá, decirle a Bogotá que es una tierra linda, que es una tierra indígena, que es una tierra que también se debe respetar y cuidar, y pues que si le hablamos en su lengua, si nos esforzamos un poquito como por volver a saludar al territorio en su lengua, nos va a hablar. Y lo que nos va a decir pues después del regaño, porque la verdad ya hay un regaño importante, pues también es un mensaje lleno de amor y de esperanza, ¿no? Porque para estos tiempos de profunda tristeza y de presión social es importante recibir el mensaje de nuestro territorio, de nuestra tierra, nuestra agua, que todo el tiempo nos está impulsando a ser mejores para poder resistir como humanidad. Nicole Torres Sierra, maestra e investigadora de la lengua del pueblo indígena Muisca. Un buen día, Nicole, y gracias por acompañarnos hoy en Katy Kunz y la voz de los territorios. Y Cuacaticunzin Chinga, Mkunin Cuaca, muchas gracias allá a ustedes por su palabra y también por escucharme. Que viva la lengua muisca y el territorio muisca de Bogotá. Que viva. Bueno, seguimos con Katy Kunz, la voz de los territorios. Invitamos a toda la comunidad, a los oyentes que estén interesados a sumarse a este proyecto de vida, a aprender sobre la lengua indígena del pueblo Muisca, una lengua propia perteneciente de este territorio cundiboyacense, Bogotá o Bacatá. Para las personas que estén interesadas en consultar estos procesos de educación propia, la hipermedia educativa de difusión y enseñanza de Subacubún lo pueden encontrar en www.muisca.cubun.org/portada o www.subacubun.com. Katy Kunz, la voz de los territorios.